Muchos sabemos de la insistencia que está teniendo Spotify con su apuesta por el podcasting, pero ¿realmente le está mereciendo la pena? Vamos a analizarlo un poquito. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hoy quiero hablaros de un post publicado en la web de Hipertextual, escrito por Rubén Chicharro, en el que nos habla del estado actual de Spotify y más concretamente del impacto del podcasting en su plataforma. Creo que todos aquellos que estéis un poco puestos en la actualidad del medio, del propio podcast o del propio podcasting, desde hace años, conoceréis muy bien el impacto que ha tenido la compañía de audio en streaming por excelencia y cómo desde que se ha puesto en serio con el podcasting, pues cómo nos ha afectado a todos, ¿no? Todos los creadores hemos notado que esto ha revolucionado un poquito la tendencia de los consumidores al abrirse una gran ventana. Bueno, ¿qué digo una gran ventana? Un ventanal enorme, un mirador inmenso por donde podemos lanzar nuestro contenido y hacerlo llegar a nuevos oyentes, a nuevos suscriptores de nuestros programas. Por no hablar de que cada vez que la compañía sueca hace algún cambio a nivel interno, realiza algún fichaje de estos mediáticos o simplemente muestra una nueva actualización de sus condiciones, pues ocupa portadas y portadas en blogs, en webs, e incluso episodios en algunos metapodcasts sobre cómo nos influyen estos cambios. Toda esta purpurina, todos estos fuegos artificiales, para nosotros, los que hemos visto cómo el podcasting surgía como una pequeña semillita en mitad del desierto y todo era campo, pues nos parecen grandes cambios, noticiones, avances y un terreno conquistado, ¿no? Porque nos hace llegar a más gente que hasta ahora no conocía el podcasting. Cualquier cosa que ayude a conocer el formato pues nos viene bien, ¿no? Y es un avance para que la comunidad de creadores y oyentes pues crezca, ¿no? Y nos hagamos cada vez más y todo esto pues vaya por el buen camino. Pero ¿y si realmente no es así? ¿Qué? Dejadme que me explique. Quizás este ímpetu y esa visión tan optimista del crecimiento, sumado a la gran conversión que tiene el formato podcast o el podcasting a nivel marketing, en cuanto a fidelización de nuestros oyentes, a los creadores, y todo esto bañado con grandes cifras de descargas y suscripciones, todo esto que ha tenido el formato en los últimos años, quizás le ha hecho creer a todos esos inversores que esto de los podcasts y esto del podcasting era el lejano oeste y han querido meterse en la nueva fiebre del oro. Y es que resulta que en Spotify han visto que los números siguen creciendo semestre tras semestre, año tras año, pero que quizás no era a lo mejor debido al podcasting, bueno, no al podcasting tal y como ellos se pensaban. Y en consecuencia, pues todas esas inversiones que habían ido haciendo año tras año a nuestro formato favorito, o a nuestro entorno, por así decirlo, veas entorno, ya quisiera yo estar en el entorno de los Obama o de Joe Rogan, o bueno, ya sabéis a lo que me refiero, que a lo mejor todo esto pues no era tan rentable, ¿no? Y a lo mejor hay que mirar a otro tipo de audio bajo demanda. Bueno, dejadme que abra el artículo de Hipertextual, donde detallan un poquito más todo esto y donde Rubén comienza reflejando los datos que arroja Spotify de su segundo trimestre fiscal de este 2022, comparándolos con el primero. O sea, compara los meses de abril, mayo, junio con enero, febrero y marzo, donde aseguran haber crecido interanualmente un 19%, llegando ni más ni menos que a los 433 millones de usuarios, de los cuales 188 lo son en la modalidad premium, o sea, de los que afloja la gallina, de los que pagan. Oye, nada mal, ya quisiera yo en mi Ko-fi, que por cierto, hoy no se ha hablado de mi Ko-fi, no, pero bueno, hoy
Hoy no voy a contaros las bondades de suscribiros a mi plataforma de apoyo, mi plataforma de monetización, pero solamente os voy a pedir que por favor entréis a verlo aquí. jorgemarinieto.com/café. Bueno, hecho la ración de spam, vamos a volver a la realidad, que estábamos hablando de los podcasts y más concretamente del crecimiento de Spotify gracias a ellos. Spotify dice que en el segundo trimestre, recordemos, abril, mayo, junio, tenía 4,4 millones de podcasts en sus sistemas, pero que en el primer trimestre tenía tan solo 4 millones, o sea, 400.000 podcasts de diferencia. Estos 400.000 podcasts nuevos les parecen poco, porque todo parece indicar que la industria se está frenando. Y ellos no quieren llevarse ninguna sorpresa, como por ejemplo la que se llevaron cuando la pareja compuesta por Barack y Michelle Obama, pues decidió no renovar el contrato que tenían con la compañía sueca que habían firmado en 2019 y se fueron a la competencia directa, podríamos decir. Se fueron a Amazon Audible. Claro, esto no significa que el podcasting esté de capa caída, solamente que a lo mejor les han ofrecido otra cosa mejor. Pero es que esta no fue la única sorpresa que se llevó Spotify, ya que quien precisamente había conseguido la firma de los Obama, de Joe Rogan y de tantas otras muchas estrellas que había contratado Spotify, Courtney Holt, el vicepresidente de la rama de podcast en Spotify, pues había decidido dejar de serlo. Y esto fue precisamente en abril, al principio de este trimestre, del segundo trimestre, perdón. De hecho, esto fue, no tengo la fecha concreta, pero bueno, fue a mediados de abril. Fecha en la que ya digo que esto se hizo, no voy a decir realidad, sino que se hizo público porque lo anunciaron muchas webs. Sin embargo, yo, por cotillear un poquito, me he metido en el LinkedIn de Courtney Holt y acabo de ver que, bueno, a lo mejor no pertenece directamente a la rama de podcast de Spotify, pero que según su LinkedIn sigue trabajando en Spotify. De hecho, tiene en su puesto de trabajo director de Spotify Studios y Spotify Videos. Ahí es nada. No tiene que cobrar poco el señor Courtney Holt. Pero bueno, parece que presentó su dimisión en cuanto a la vicepresidencia de la rama de podcast en Spotify. ¿Todos estos cambios quieren decir que Spotify vaya a dejar de lado al podcasting? Pues no, seguramente no. Pero, quizás le vaya poniendo ojitos a otros tipos de formatos de audio parecidos, pero no iguales, y que pueden darle todavía más beneficio, como son, por ejemplo, los audiolibros, y comenzar a hacer una estrategia parecida como la que comenzó a hacer allá por 2018-2019 con los podcasts, pues ahora con otros. Digamos que ha cambiado su mirada, ¿no? Prueba de ello son dos de sus últimas adquisiciones. ¿Os acordáis cuando Amazon compró Megaphone o Anchor? Pues ahora ha hecho otras dos nuevas compras, como son Findaway, cuando lo anunció el pasado 16 de junio, y que se trata de una compañía que se dedica a la creación, distribución e implementación de herramientas para el formato audiolibros. Y por otro lado, y aquí sí que tenemos que verle un poquito las orejas al lobo, también adquirió la compañía Sonatic, que es otra empresa dedicada a la transcripción, pero no como estamos acostumbrados, que siempre creemos que es pasar de voz a texto, sino precisamente al contrario, de texto a voz, y lo va a hacer mediante inteligencia artificial. Ojo, que esto es el terror de los locutores y los actores de doblaje, y la gente que se dedica a los audiolibros. Pero bueno, ¿todos estos cambios y estas tendencias significan que el podcasting se vaya al garete? Pues no, la verdad que no. ¿Significan que vaya Spotify a cerrar sus recién estrenados estudios de podcast, los Spotify Studios, donde por cierto hemos podido ver unas fotos del director de videojuegos Hideo Kojima hace muy poquito grabando su nuevo podcast, del que ya os hablaré en otro episodio? O que vaya a cerrar o echar para atrás todos los cambios que ha ido implementando en su plataforma referentes al podcasting? Pues no, tampoco. Pero está claro que son cambios en su tendencia y en su estrategia general, su estrategia global, y que lógicamente, pues un gigante tan grande como Spotify tiene que ver antes de que se produzcan, o mejor dicho, tiene que prever antes de que se conviertan en catastróficos y hagan temblar su propia estabilidad, su propia empresa.
Pero vamos a volver al inicio del capítulo. Ojo, ya que habíamos dicho que Spotify cada vez tenía más podcasts y que todo iba viento en popa en este sentido. 400.000 podcasts en el primer trimestre. ¿Iba bien la cosa? Sí y no. Me explico. Spotify ha declarado pérdidas de 125 millones de dólares en el segundo trimestre del 2022. Pero sin embargo, el ingreso medio por usuario ha crecido un 6%, comparándolo con el mismo semestre del año pasado, el 2021. Ahora mismo dicen que las ganancias están en $4,54 por usuario. Vamos a analizar. 125 millones de pérdidas. ¿Estos son malas noticias para Spotify? Pues no. Precisamente no son malas noticias que tenga pérdidas. A lo mejor lo que no tiene son esas ganancias previstas. Pero es que todas estas cifras superan las expectativas que la compañía había previsto para este año. Tenían en mente los 428 millones de usuarios activos. Y como decía al inicio, no han llegado solamente a los 428 millones, sino que han llegado a los 433. Y en los de pago también se habían quedado cortos en sus predicciones, pero no tanto. Aquí no son 5 millones, sino solamente 1 de diferencia. Y aquí, en estas cifras, es cuando tenemos que volver a echar un ojo. jorgemarinieto.com/café. Sí, que ya me gustaría a mí tener estas cifras en el Coffee, pero no, Carmen, lo del Coffee ya lo he dicho al inicio, no. Vamos a ver. Todo parece indicar que llegarán a los 200 millones de usuarios activos cuando cambiemos el año, cuando lleguemos al 2023. Seguramente superen los 190 millones de usuarios activos. Pero claro, una cosa son las previsiones, las pérdidas. Recordemos que este tipo de empresas juegan a pérdidas, pero claro, si tú tienes previsto perder, entre comillas, a lo mejor no es perder, sino no ganar tanto como tenías previsto. Si todos los números indican que sigues creciendo incluso más rápido de lo que tú tenías previsto, ¿hasta qué punto esto es perder? Entonces, claro, a mí se me escapan estas cifras tan grandes y estos inversores de alto riesgo, pero bueno, seguiré tirando de mi coffee, no voy a poneros la cuña otra vez. Pero bueno, hablemos del futuro. Os decía que iban a superar los 200 millones de usuarios activos y de activos y de pago, ojo, pero en el 2023 Spotify nos va a seguir poniendo la miel en los labios y aquí sí que esto se parece un poquito al podcasting, o al menos al podcasting tal y como lo seguimos conociendo, ya que siguen anunciando novedades, como las últimas novedades que ha hecho Twitter hace muy poquito, con sus Twitter Spaces, y que parece que se vuelve a acercar al podcasting. Twitter, en el caso de Spotify, nos van a anunciar Spotify Live, que será algo muy similar a estas charlas de Twitter, a estos Twitter Spaces, que a su vez eran muy similares a lo que hacía Clubhouse y que también será muy similar a lo que tiene Spotify con su Spotify Green Room. Yo sinceramente no sé cuál va a ser la novedad, porque la única diferencia entre Spotify Green Room, que es algo que ya han lanzado, entre eso y Spotify Live, es que Spotify Live va a ser una aplicación aparte. Que bueno, a lo mejor el hecho de anunciarlo aparte como una aplicación nueva, entre comillas, con una nueva funcionalidad, entre comillas, pues hace que sigan creciendo sus suscriptores, hace que sigan subiendo sus creadores de contenido. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto y cómo nos veremos afectados los podcasters, los oyentes de podcast y más aún los metapodcasters, que con tanta noticia, con tanta novedad y con tanto cambio, a mí personalmente me tiene la cabeza loca. Os voy a dejar un enlace a la noticia de hipertextual en las notas del episodio, en el canal de Telegram, en el Coffee y, como no, a lo largo del día en mi perfil de Twitter. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.